Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me presento, mi nombre es Oscar Tadeo Solares Montiel, perteneciente al grupo número 208 en el Instituto Rosario Castellanos. Pertenezco al plantel Gustavo Amadero y de igual forma estoy en la carrera Derecho y Criminología. El día de hoy vamos a hablar de un tema, el cual es una causa de justificación. Según la Suprema Corte de Justicia de la Nación y según nuestro Código Penal, en su artículo 29 de la Ciudad de México, tenemos 5 causas de justificación. Hay que comprender que son 5. Es la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, el cumplimiento de un deber y el ejercicio de un derecho. Por último, tenemos lo que es el consentimiento presunto. El día de hoy vamos a hablar no de estas 5 figuras, solo nos enfocaremos en una, la cual es el cumplimiento de un deber. En criterio, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya hace años, llega a establecer que el cumplimiento de un deber tiene que ver con la captación de acciones que la ley manda. Es decir, que esto es de carácter preceptivo o imperativo. Y se preguntarán qué quiere decir esto. Cuando hablamos de preceptivo o imperativo, es que son aquellas disposiciones que la ley va a obligar a una autoridad determinada. Está una ley y está una autoridad. La autoridad tiene que cumplirla. O en que en determinadas acciones pues se vean afectados algunos bienes jurídicos o siempre que vaya en contra de los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Esto es una figura muy importante en nuestro Código Penal, ya que sin ella no podría haber, por decir así, justicia. Se usa en diversos ámbitos. Tenemos lo que es el ámbito civil, tenemos lo que es en el ámbito penal. Se usa en cualquier ámbito, en cualquier fuente del derecho, y de igual manera se usa en cualquier rama del derecho. Como comenté anteriormente, mercantil, civil, etcétera, etcétera. Recordemos que las ramas del derecho son diversas. Pero para dar un ejemplo conciso y enfocado, voy a poner un ejemplo fácil. En otros países el ejemplo es la pena de muerte, ¿no? Como en Estados Unidos. Hay una ley, esto es prescriptivo, la autoridad tiene que cumplirlo, aunque vaya en un derecho fundamental, ¿no? Que tenemos el derecho a la vida. Todos, y esto está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Declaración del Hombre y del Ciudadano, en la Declaración de los Derechos Humanos Internacionales, ¿no? En la Constitución de los Estados Unidos, también en nuestra Constitución. Pero pues esto nada más es en Estados Unidos, no la pena de muerte. Pero ahí está un ejemplo. Pero en nuestro Código Penal de la Ciudad de México no manejamos eso, pero sí manejamos esa misma figura. Y pues como lo dije, es algo que ya está facultado y la autoridad lo tiene que cumplir estas acciones. Y pues aunque haya algún daño, se afecte algún bien jurídico, se tiene que cumplir. Aquí en México el apresar a alguien, ¿no? Pero está amparado porque tal vez esa persona cometió un delito. Está bajo el amparo de esta figura. Otro ejemplo, en materia civil, el lanzamiento, ¿no? Por falta de pagos de renta. Aquí, pues, la persona que está rentando levanta una demanda para que sea expulsada esta persona que no le está pagando. Para ello, pues podemos usar el uso de fuerza pública, que es ahí donde entra la figura. Es donde entra el cumplimiento de un deber.
por si llegara a haber alguna oposición, etcétera. También tenemos un embargo. Es un cumplimiento de un deber, aunque la autoridad no quisiera hacerlo, lo tiene que hacer, porque está facultado y está amparado. Claro, en esto también se tiene que medir pues la fuerza en proporción, ¿no?, de las policías. No pueden llegar también y ser violentos, también tienen que siempre proteger a esas personas. Recordemos el principio pro persona, ¿no? Entonces, va a haber un daño, va a haber una afectación a sus derechos fundamentales, en este caso en el materia civil, ¿no? Pues el derecho a la vivienda, a que sean respetados, ¿no?, en su casa. Eso está en la Constitución. Pero es el cumplimiento de un deber y la ley lo ampara. Sin este cumplimiento, yo creo que no habría justicia. La autoridad no serviría de nada para casos como estos, o yo creo que para todos los casos. Es algo obligatorio que tiene la autoridad y no importa que vaya en contra de nosotros. Si nosotros hacemos algo en donde deba de entrar esta figura del cumplimiento de un deber, debemos aceptar. Y de igual manera debemos de ser partícipes de ello y entender esta figura como algo necesario en nuestra ciudad y en nuestro país. Por lo tanto, el cumplimiento de un deber es una figura, es una excelente causa de justificación que fue implementada en nuestro Código Penal y que debe de seguir por mucho, ya que gracias a ella se puede cumplir justicia en todos los tipos de materias. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, profesor.